La historia que conocemos no es la única historia que existe. Hay relatos que fueron olvidados o borrados, y en algunos casos deliberadamente ocultados. Y esto mismo ocurre con la figura y la historia de Jesús. Desde niños nos enseñaron que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero lo que nunca nos dijeron es que existen muchos más. Textos que cuentan una versión diferente de Jesús. Evangelios donde es un sabio místico en lugar de un Mesías, donde no murió en la cruz, donde su relación con Judas y María Magdalena es completamente distinta. Textos que, si hubieran sido aceptados, cambiarían por completo la forma en la que entendemos no solo a Jesús, al cristianismo entero. Pero ¿quién decidió qué evangelios eran verdaderos y cuáles eran una herejía? Porque estos textos fueron rechazados y, lo más importante, podrían acercarnos a la verdadera historia de Jesús. Hoy, en la historia que no te cuentan, los evangelios apócrifos que la iglesia no quiere que leas. ¿Qué son los evangelios apócrifos? La Biblia, tal como la conocemos, no cayó del cielo terminada. Fue una construcción editada y seleccionada a lo largo de los siglos. ¿Qué es un evangelio apócrifo? La palabra apócrifo viene del griego apócripos, que significa oculto o secreto. Los evangelios apócrifos son textos escritos en los primeros siglos del cristianismo que narran la vida de Jesús, pero que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento. Estos evangelios, al igual que los 4 que conocemos, fueron escritos por comunidades cristianas primitivas, muchas de ellas influenciadas por corrientes como el gnosticismo, una creencia que afirmaba que la salvación no dependía de la fe, sino de un conocimiento secreto. Pero entonces, si estos textos existían, ¿por qué no fueron incluidos en la Biblia? El Concilio de Nicea y la selección de los evangelios oficiales. A principios del siglo IV, el cristianismo ya no era una religión perseguida. El emperador Constantino I la había convertido en la oficial del Imperio Romano, y con ello surgió un problema. Había demasiadas versiones de Jesús circulando. En el año 325 después de Cristo, Constantino convocó al Concilio de Nicea, una reunión de obispos donde se definieron aspectos clave del cristianismo, como la divinidad de Jesús y la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero otro tema importante era unificar las Escrituras, pues había más de 50 evangelios circulando, y algunos eran muy distintos entre sí. Para establecer una doctrina clara, los obispos eligieron solo 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Pero por qué estos y no otros? Porque se consideraban los más antiguos y cercanos a la tradición apostólica, porque compartían una narrativa similar sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, porque presentaban una imagen de Jesús como el Mesías divino y Salvador, algo que era clave para la consolidación del cristianismo. ¿Y los otros? ¿Fueron realmente censurados o solo descartados? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los evangelios apócrifos no fueron necesariamente destruidos, pero sí fueron relegados y considerados herejía. La iglesia no solo dejó de copiarlos y difundirlos, sino que también advirtió que leerlos podría llevar a la condenación. Con el tiempo, muchos de estos textos se perdieron hasta que en 1945 ocurrió un descubrimiento que cambiaría la historia. En Nag Hammadi, Egipto, fueron encontrados varios de estos escritos, ocultos en jarrones de barro. Entre ellos estaba el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena. Estos textos mostraban un Jesús muy diferente, un Jesús que no siempre encajaba con la imagen que nos enseñaron. Y esta es la razón por la que hasta hoy la iglesia prefiere que no los leas. Los evangelios más polémicos. Si los evangelios apócrifos hubieran sido aceptados, el cristianismo que conocemos hoy sería completamente distinto. No solo porque cuentan historias diferentes, sino porque nos presentan un Jesús que se aleja de la imagen tradicional. Algunos de estos textos muestran a Jesús como un simple maestro de sabiduría. Otros sugieren que Judas nunca lo traicionó, y hay incluso relatos donde Jesús es un niño con poderes aterradores. El Evangelio de Tomás. Jesús no es un Mesías, sino un maestro de sabiduría. Este evangelio, encontrado en Egipto en 1945, no es una narración de la vida de Jesús como los evangelios canónicos. En lugar de contar milagros o la crucifixión, el Evangelio de Tomás es una recopilación de 114 frases o dichos atribuidos a Jesús.
Lo más importante es que en este evangelio Jesús no se presenta como el Hijo de Dios o el Mesías, sino como un maestro de sabiduría, muy parecido a los filósofos griegos o los sabios orientales. Y acá un par de frases que en lo personal me gustaron demasiado. El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en templos de madera y piedra. Quien bebe de mi boca se volverá como yo mismo me volveré él y las cosas ocultas le serán reveladas. Estos mensajes están mucho más cerca del gnosticismo, una corriente que creía que la salvación no venía por la fe en Jesús, sino por el conocimiento interno. Yo creo que si este evangelio hubiese sido canónico, este canal hablaría sobre la palabra de Jesús. El evangelio de Judas, ¿realmente un traidor? Si hay un personaje odiado en la Biblia, es Judas Iscariote, el traidor por excelencia, el hombre que entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Pero en el evangelio de Judas la historia es muy diferente. Este evangelio, encontrado en 1978 y autenticado en 2006, plantea una idea radical. Judas no traicionó a Jesús, lo ayudó a cumplir su destino. Según este texto, Jesús pidió a Judas que lo entregara, porque su sacrificio era necesario para liberar su espíritu de su cuerpo humano. Y miren, no es descabellado que el héroe piense que su sacrificio es necesario. Aquí en México, por ejemplo, Zapata creía que su muerte era más que necesaria para tener la paz. Y algunas de las cosas que seguro te harán retorcerte si eres un católico de túnica blanca son: tú serás el 13º y serás maldito por generaciones, pero tú los superarás a todos, porque tú sacrificarás el nombre que me reviste. Aquí Jesús le dice a Judas que su papel es necesario para su liberación. Ninguno de ustedes conocerá el reino, ninguna generación de las personas que están entre ustedes conocerá el reino. En este evangelio, los otros discípulos no entienden el verdadero mensaje de Jesús, solo Judas lo hace. Y vamos a detenernos aquí un poco, pues hay un crudo mensaje en estas palabras. Se está refiriendo a que los otros discípulos no entienden la verdadera naturaleza del reino de Dios. En los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el reino de Dios es un concepto abierto a todos los creyentes. Pero en el gnosticismo, el reino no es un lugar físico ni algo que se alcanza por la fe ciega, sino un estado de conocimiento y despertar espiritual. Los discípulos tradicionales, Pedro, Juan, etc., creían en un Jesús como Mesías terrenal, que traería la salvación a través de su muerte y resurrección. Judas, en cambio, entendía que Jesús era un ser divino atrapado en un cuerpo humano y que su sacrificio no era una tragedia, sino una liberación. Judas es consciente de que el reino no es para todos, solo para quienes alcanzan el conocimiento. Que los otros discípulos no comprenderán el verdadero mensaje de Jesús. Que el sacrificio de Jesús no es para la salvación de la humanidad en el sentido tradicional, sino un proceso para la liberación de su espíritu. Que Jesús no muere por los pecados del mundo, sino porque su esencia divina necesita escapar de su cuerpo mortal. El Evangelio de María Magdalena, la mujer que desafió a la iglesia. Si alguien ha sido marginado en la historia del cristianismo, ha sido María Magdalena. Oficialmente es vista como una seguidora de Jesús, pero algunos textos la muestran como un rol mucho más importante. El Evangelio de María, encontrado en el siglo XIX, sugiere que María Magdalena no solo era discípula de Jesús, sino que recibió enseñanzas secretas que ni siquiera los apóstoles conocían. En este Evangelio, Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, se encuentra molesto porque María Magdalena tiene acceso a conocimientos que ellos no. Pedro dice: ¿es posible que el maestro haya hablado de este modo con una mujer y no abiertamente con nosotros? A lo que María responde: si el Salvador la considera digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Este evangelio refuerza la idea de que María Magdalena tenía un rol de liderazgo en la comunidad cristiana, algo que la iglesia jamás aceptó. Y ya lo hemos dicho en este canal, era una de las principales financiadoras del movimiento de Jesús. El evangelio de la infancia de Jesús. Aquí viene el terror. Los evangelios canónicos apenas mencionaron la infancia de Jesús, pero hay textos que cuentan una versión más completa y perturbadora. El Evangelio de la infancia de Tomás, escrito en el siglo II, describe a un Jesús niño caprichoso, vengativo y con poderes aterradores. En una historia mata a un niño que lo molesta, y cuando la gente se queja con José y María, los deja ciegos.
En otra, revive a un amigo que se cayó del techo, pero solo porque lo culparon injustamente de su muerte. También moldea figuritas de barro y les da vida, mostrando que ya tenía poderes desde niño. Y hay que ser objetivos, hombre. Tú y yo lo habríamos eliminado. ¿Por qué la iglesia rechazó estos evangelios? Si estos evangelios hubieran sido aceptados, el cristianismo sería completamente distinto, no solo en su mensaje, sino en su estructura, su doctrina y hasta en su imagen de Jesús. Estos textos no fueron simplemente ignorados, fueron rechazados y condenados porque representaban una amenaza. ¿Pero por qué? Primero, contradicciones con la doctrina cristiana. La iglesia desde sus primeros siglos estableció una doctrina clara. Jesús es el Hijo de Dios y su muerte es necesaria para la salvación. La fe en Él es la única vía para alcanzar el reino de Dios. El pecado original nos condena y necesitamos redención y pagar el diezmo. Pero los evangelios apócrifos no encajaban con esta visión. En el evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús no es un salvador, sino un maestro que enseña a encontrar la verdad dentro de uno mismo. Y en el evangelio de Judas, su muerte no es un sacrificio por la humanidad, sino una liberación de su cuerpo material. Si estas ideas hubieran sido aceptadas, no habría necesidad de una iglesia como intermediaria. No habría pecado original ni redención a través de la cruz. Jesús no sería el único camino a Dios, sino una guía más. Aceptar estos evangelios significaba desmontar la base del cristianismo tal como la conocemos. La visión de Jesús como maestro contra Jesús divino. En los evangelios oficiales, Jesús es claramente el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador de la humanidad. Pero en los evangelios apócrifos, especialmente en los gnósticos, Jesús no es un redentor, sino un iluminado, un sabio que enseña a las personas a encontrar su propia divinidad. Esta visión rompía con la idea de un Jesús divino que debía ser adorado. Y si Jesús no era Dios, entonces, ¿qué sentido tenía la iglesia? En los evangelios canónicos, las mujeres tienen un papel secundario. Son discípulas, seguidoras, pero nunca líderes. Pero en el evangelio de María Magdalena, tiene un conocimiento superior al de los apóstoles y es la discípula favorita de Jesús. Cuando Pedro se queja de que Jesús le dio enseñanzas secretas a una mujer, María le responde: ¿quién eres tú para rechazarla? Este evangelio cambiaba por completo la estructura de poder. Si María tenía acceso a enseñanzas que los demás discípulos no, entonces las mujeres podían ser líderes dentro del cristianismo y la estructura patriarcal de la iglesia perdía su justificación. En un mundo donde la autoridad estaba dominada por hombres, esta idea era demasiado peligrosa. Y por otro lado, el gnosticismo fue uno de los primeros grandes conflictos dentro del cristianismo. Los gnósticos creían que el mundo material es una prisión, creada por un dios menor, el demiurgo. Jesús vino a traer conocimiento, no a sacrificarse por los pecados y por nosotros. La salvación no viene por la fe ciega, sino por el conocimiento. Esta visión chocaba completamente con el cristianismo tradicional. La iglesia primitiva necesitaba un mensaje claro y accesible para las masas, no una doctrina secreta reservada para unos pocos iluminados. Por eso, en el siglo IV, los evangelios gnósticos fueron prohibidos, destruidos y declarados herejía. Los evangelios apócrifos no fueron descartados por ser falsos, sino porque contradecían la versión oficial. Si hubieran sido aceptados, hoy el cristianismo sería muy diferente. Imaginen, un Jesús maestro en lugar de un salvador, un conocimiento personal en lugar de una iglesia como intermediaria y un papel más fuerte para las mujeres dentro de la fe. Pero el poder de la iglesia se consolidó bajo una única historia y el resto quedó en el olvido. La historia de Jesús que conocemos hoy es solo una de muchas versiones que existieron. La iglesia primitiva tuvo que elegir los evangelios que serían la base para la fe cristiana. Y con ello definió no solo la imagen de Jesús, sino también el destino de millones, miles de millones de personas. No se trata de decir que lo oficial es falso o que estos textos son la verdad absoluta, pero nos dejan una pregunta. Si la historia hubiera tomado otro rumbo, ¿cómo veríamos hoy a Jesús? ¿Lo seguiríamos viendo como el Mesías que vino a salvarnos o como un maestro que quiso despertar nuestra conciencia? Al final, la historia no siempre es lo que pasó, sino lo que decidimos recordar. Y lo demás es la historia que no te cuenta. Yo soy Fernando Magaña y si has llegado hasta aquí, por favor, deja tu like. Suscríbete si no lo has hecho, que aquí nos vemos en la próxima.
Quedó bonito, ¿no? Eso de la historia que no te cuentan.